Estamos hoy con un invitado de lujo que viene a hablarnos, va a estar haciendo una gira por nuestro país, por Colombia en estos próximos días. Y viene a hablarnos de temas que involucran nuestras familias, que nos involucran como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Estoy hablando de este invitado tan especial, Pablo Muñoz Iturrieta. Un cordial saludo, bienvenido a estos micrófonos de Radio María y desde ya, no sé dónde se encuentra Pablo, pero desde ya, bienvenido a nuestro país, Colombia. Bueno, muchas gracias, padre. Para mí es una alegría enorme poder ir a visitarlos la semana que viene, después de tanto tiempo que no doy conferencias por allá. En el año 2019, cuando salió mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, que fue publicado también en Colombia, pude visitar la ciudad de Bucaramanga, donde di varias conferencias, estuve en algunas universidades, fui cancelado de otra universidad también, donde no pude dar una conferencia a pesar de que estaba el auditorio llenísimo. Me pareció algo parecido a lo que le ocurrió a Agustín Laje en la Javeriana hace unos días. Eh, y luego cuando salió mi libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, en Colombia, también está disponible allá. Lamentablemente, por algunas imposiciones irracionales del gobierno de Colombia que negaba la entrada de extranjeros bajo ciertas condiciones, no pude ir a presentarlo, pero finalmente, ahora que ya han levantado las restricciones, puedo volver, y tengo una alegría enorme realmente de encontrarme con el pueblo colombiano, y especialmente poder visitar tantas ciudades y hacer tantas conferencias, 14 días con más o menos 16, 17 conferencias que voy. Bueno, Pablo, realmente el tema es muy amplio. Aquí yo creo que no nos va a dar tiempo para hablar todo lo que habría que hablar. Personalmente, tengo uno de sus libros, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Ujú. Y me parece espectacular. Me parece, Pablo, ¿por qué hablar de ideología de género? ¿Vale la pena hablar de ideología de género y hablar de todos estos temas que usted toca aquí en su libro? Por ejemplo, la revolución cultural, el lenguaje inclusivo, el matrimonio y las familias diversas. ¿Por qué no simplemente, Pablo, dejar las cosas así? Porque uno a veces escucha, pero es que se aman, pero es que es mi cuerpo, pero es que puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. ¿Por qué hablar de estos temas, Pablo? Porque son estructuras de pensamiento que no tienen ningún fundamento en la realidad. Y en cuanto estas ideologías, estas ideas se comienzan a poner en práctica por leyes, por disposiciones de gobiernos, por la educación, apuntan a cambiar el modo de pensar de las personas y por lo tanto afectan profundamente su conducta. Y ahí vemos las consecuencias prácticas de estas ideologías. Son destructivas, son literalmente destructivas, son el ataque más grande que existe en el momento al ser humano. Eso es algo que históricamente, por ejemplo, es un deber moral de la iglesia como maestra, es el magisterio de la iglesia, de enseñar, de educar a los pueblos, y por lo tanto ninguno de nosotros tiene que sentirse excepto a ese, exceptuado a ese llamado de educar, y especialmente cuando uno tiene formación, cuando uno tiene estudios, cuando uno ha pasado tantos años por la universidad. Es una obligación moral el poder iluminar a aquellas personas que puedan caer víctimas de estas ideologías, de estos engaños peligrosísimos, especialmente cuando hablamos de los jóvenes y hablamos de los niños. Sí, de hecho, recordemos aquí en Hispanoamérica, casi siempre recogemos como lo que ya ha pasado en diferentes partes. Ujú. En Inglaterra, Pablo me recordará ahorita, no recuerdo el nombre de un hospital donde se hacían las cirugías, las Así es. operaciones, y fue cerrado este hospital, fue cerrado por la cantidad de denuncias, los efectos, y ahorita estamos queriendo implantar todo eso que se está cerrando, por ejemplo, en Inglaterra, lo queremos implantar
por estas, como ha llamado el Papa Francisco, estas colonizaciones ideológicas Ujú, que alimentan estos neopopulismos que van desde Canadá hasta Argentina. ujú. ¿Y qué efecto? Porque en esto creo yo, porque hay un efecto en la antropología del ser humano, de lo que es el ser humano. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué efectos hay en la sociedad, en el ser humano, en las familias, de estas ideologías tan perniciosas, Pablo? Bueno, vamos a hablar de dos cosas que hay que tener en cuenta. Por un lado, personas que por distintos factores de su vida personal, niños, adolescentes, desarrollan ciertas psicopatologías con respecto a la propia identidad personal. Desarrollan un trastorno psicológico que tiene que ver con el rechazo de su propio cuerpo. Y eso se puede manifestar de muchas maneras. Una manera conocida es por medio de los daños corporales que se inflige una persona a sí mismo. ¿Por qué hay tantas niñas hoy en día que se cortan, por ejemplo, que se cortan los brazos, que se cortan las piernas, que se cortan el estómago? Se autoinfligen un castigo porque en cierta manera se odian y se rechazan a sí mismas. Hay un problema psicológico. Y eso es algo que se ha exacerbado mucho más con las redes sociales. Tenemos otro tipo de rechazos a sí mismo que se manifiestan con la bulimia, con la anorexia. Pero hoy en día se da toda una estructura social que alienta y empuja a esas personas que desarrollan una psicopatología a destruir por completo su propio cuerpo por medio de tratamientos invasivos de bloqueadores hormonales que entonces frenan el desarrollo normal de la pubertad, tratamientos de hormonas sintéticas que imitan las hormonas del sexo opuesto para masculinizar el cuerpo de una niña o feminizar el cuerpo de un varón. Entonces tenemos ese factor. Cuando una persona desarrolla una psicopatología, en vez de encontrar un ambiente social, político, legal que contenga a esa persona y que frene esa locura, lo que estamos encontrando es una imposición de una ideología que le abre todas las puertas para que ese niño pueda entrar en esa locura. Y bien decía, por ejemplo, en Inglaterra ya recorrieron este camino por el Instituto Tavistock, un instituto que ha recibido demandas gigantescas y condenas de la Corte Suprema de Inglaterra, porque lo que hacían en ese instituto, en ese hospital clínica de género, era literalmente criminal, donde a miles de niños que llegaban por distintas molestias en la primera visita, sin consultar, sin estudiar el caso particular, inmediatamente se los comenzaba a hormonizar. Han destruido vidas. La cantidad de niños que se suicidaron, por ejemplo, fruto de esos experimentos con seres humanos. ¿Cuál es el problema? Que lo que se comenzó a hacer en Tavistock, esta agenda criminal del género, se llevó a Colombia con los famosos tratados de la paz. Y esto hay que decirlo porque afecta profundamente a Colombia. Colombia tiene un problema gigantesco y la mayoría de la gente no se da cuenta porque el Instituto Tavistock, que se hizo en Inglaterra, ¿no? Esa institución ha sido cerrada, se ha condenado, se han prohibido todos estos tratamientos criminales en niños. Pero Colombia tiene un problema gigantesco porque todos estos tratamientos criminales son parte del Tratado de la Paz que se hizo con la FARC. Mira lo que es esto, ¿no? Entonces, se ha elevado a rango constitucional algo que se ha rechazado en otros países. Se ha erigido como derecho humano una aberración tan grande como hormonización de niños, como operaciones y cirugías de reasignación de sexo, en nombre de la paz, en nombre del frenemos de luchar con la guerra armada. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene absolutamente nada que ver, pero sin embargo, y ahí nos vamos a dar cuenta que no solamente el gobierno de Petro es un gobierno criminal por promover estas aberraciones, sino que también el gobierno anterior, que era supuestamente la oposición, que metió estas cuestiones en el proceso de la paz. Y eso hay que decirlo y no tener miedo de decirlo, porque lamentablemente se cometieron muchos errores incluso de personas de la jerarquía que promovieron este proceso de paz, pero que no eran conscientes. Ahí viene la ignorancia y una ignorancia culpable, yo creo, porque una persona cuando está en un puesto así no puede ignorar estos elementos. ¿Qué era lo que venía detrás del proceso de la paz? Ideología de género, educación sexual, aborto. Entonces, en Colombia, ¿cuál es el problema? Que ahora surge un problema psicológico en una persona y no tiene una estructura que lo contenga.
la estructura que existe lo va a destruir. Ese es el problema, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, para responder por qué debemos luchar contra estas ideologías, una vez que se comienza a hacer una promoción de estas ideologías, porque lo exige el acuerdo de paz, porque, como voy a revelar yo en estas conferencias que voy a dar en Colombia, el acuerdo de paz se hizo siguiendo, y hay textos literales del Ministerio de Planeamiento Nacional de Colombia, donde se habla de que el acuerdo de paz se siguió se escribió siguiendo los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030. Obviamente, entonces, que este acuerdo de la paz fue hecho desde arriba, fue impuesto por ONGs, por organizaciones completamente anticristianas, abortistas, a favor de la ideología de género, por las mafias de las farmacéuticas de hormonización que vieron en esta oportunidad un negocio gigantesco, porque era la manera de cambiar la estructura legal y política de Colombia sin tener que rehacer su constitución. Y entonces lo que tenemos es lo que se llama el contagio social. Una maquinaria de propaganda constante en la escuela, en las redes sociales, en los medios, en las películas, con toda la propaganda LGBT. Muchos activistas LGBT dicen, por ejemplo, si tus hijos ven Toy Story, no van a salir homosexuales por ver dos homosexuales. Eso es falso, porque la psicología ya presión social, por imposición, por lavado de cabeza, como voy a mostrar con muchos textos, por ejemplo, de educación sexual que se usan en Estados Unidos y Canadá, se puede lograr confundir a una persona y por esa presión social forzarlo a que elija una identidad de género que no sea la propia, que no sea el sexo biológico de sí mismo, porque se castiga por un sistema de premios y castigos que se ha elaborado inteligentemente y perversamente en los programas de educación. Entonces, es una cuestión muy compleja, pero si realmente nosotros no abrimos los ojos y no nos formamos en esto y no formamos a nuestros hijos se lo van a llevar por encima, como ya está ocurriendo con tantas familias que a mí me contactan, incluso de Colombia, diciéndome, somos católicos, vamos a misa y está ocurriendo esto en nuestra familia. ¿Por qué ocurren esas cosas? Y bueno, porque hay muchas falencias afectivas, hay muchas falencias de amor, muchas falencias de relación entre los miembros de familia y también hay muchas falencias de educación. Y yo creo que es ahí cuando nosotros tenemos que alertar a las personas realmente a analizar cuáles son las prioridades de su vida, analizar las relaciones familiares, analizar cómo realmente estamos entregando amor y afecto a nuestros hijos que lo necesitan, porque tal vez estamos tan descuidados y hay un nivel de ignorancia tan grande, lamentablemente, en el cómo vivir, hay un nivel de ignorancia en el nunca agarrar un libro, hay un nivel de ignorancia en el no formarse. Son todos problemas sociales que llevan luego a una sociedad a corromperse, a desmoronarse y a tantas personas que lamentablemente ven como una única opción el salirse de la sociedad donde uno vive, de la comunidad y buscar un futuro en otras partes. Entonces, son todos síntomas que yo creo que todos tenemos que plantearnos seriamente cómo salir adelante. Muy bien, sí, yo recuerdo que en este Tratado de Paz, Pablo, que creo que son como, por lo menos son como 500 páginas, había una frase que era la visión de género, algo Ujú, así, ujú, la visión de género. Y ahí hubo toda una discusión si era esta ideología de género y se nos decía que no era la ideología de género, sino que era una visión de género. claro. Y ahora Y, un- estamos, y una pues, perspectiva de género, como decía. Sí, sí, una literalmente. perspectiva de género, esa era la palabra exactamente. Y ahora, este es el tiempo, un obispo americano, un obispo de, creo que de Arizona o de Indiana, siempre me equivoco, eh, él habla de recuperar el papel del varón en las familias. Él habla de las víctimas que hay en los hogares por la ausencia del papá, los papás ausentes. Y precisamente usted, Pablo, acaba de tocar varios temas, es que como decía, son muchos temas. Primero, el tema del cuerpo, porque en este hospital allá en Inglaterra, Ujú. todos estos tratamientos hormonales, ¿qué es el cuerpo?
Y yo creo que el cuerpo debe tener algo muy importante. Yo estudié teología del cuerpo, pero quisiera escucharlo. El cuerpo debe tener algo muy importante para que se le haga esta guerra, Ujú, porque es ujú. una guerra por todo lado. Pablo, ¿qué es el cuerpo? Bueno, yo creo que hay que, antes de responder directamente a eso, tenemos que tener en cuenta un factor psicológico que puede llevar a una persona a rechazar su propio cuerpo. Por la burla, lo que se llama el bullying, pero la burla, existen muchos casos de psicopatologías por los cuales un padre, una madre, especialmente la madre, termina rechazando al hijo por el cuerpo que este hijo lleva. Nosotros somos un cuerpo animado, somos un cuerpo que está siempre presente de una manera u otra en todas nuestras operaciones. Somos un cuerpo particular, un cuerpo que procede de la unión de dos gametos que recibimos de nuestros padres y en el momento de esa unión, no solamente nosotros comenzamos a tener vida, comenzamos a existir, sino que también se generó un ADN propio e irreproducible a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso es tan fácil descubrir una persona por el ADN, porque es único, es una huella digital única que se encuentra impresa en cada una de las células de todo nuestro cuerpo, de las trillones de células, pero además somos concebidos como varones o como mujeres. No hay otra opción. Somos un cuerpo asexuado. Podrán haber casos de trastornos de desarrollo sexual, trastornos genéticos posteriores, trastornos hormonales, que son anomalías, no son símbolos de que hay 3, 4, 5 sexos, como me han discutido a veces en conferencias en base a ignorancia. Toda persona que ha estudiado embriología sabe que la concepción solamente se hace posible cuando se unen esos dos gametos. Más allá de eso, ese cuerpo se va desarrollando y hay todo un proceso psicológico que tiene que ver con la integración y la aceptación de uno mismo. Y pueden ocurrir muchos factores en la vida de una persona. Yo decía, hay psicopatologías que llevan a los padres a rechazar a su hijo por ese cuerpo, madres que sufren algún tipo de psicopatología por las cuales querían tener un niño y tuvieron una niña, o al revés, querían una niña y tuvieron un varón y le hacen la vida imposible a ese niño. Ese niño lo van a enfermar psicológicamente. Y ese niño va a atravesar por todo un proceso a lo largo de su vida que va a tener que superar eso, ¿no? Yo recuerdo haber encontrado una señora en Argentina después de haber explicado este trastorno, donde ella, después de la conferencia, una señora mayor me contó que su madre había fallecido hacía unos años, habían pasado más de 60 años desde que ella nació, y su madre antes de morir le dijo tu nombre era Tomás, en realidad. ¿No? Una madre que padecía un problema psicológico porque estaba obsesionada con tener un varón y le nació niña. Y esa señora me contó, yo hice trabajo de hombre, aprendí e incluso fue electricista, todo porque la madre quería tener un hijo, lo vestía como varón. Esta señora no desarrolló una psicopatología. Ella después de la conferencia me dijo, yo hoy en día hubiera sido un niño transgénero. Pero como no existía toda esa estructura y esa ideología, nadie la presionó en esa locura. ¿Se entiende? Ahora esos niños quedan totalmente desprovistos. Y después estos estafadores vendehumos nos vienen a hablar de derechos humanos, derechos del niño, cuando es algo impuesto, en este caso en una criatura. Hay casos en los cuales, especialmente en chicas adolescentes, y eso es lo que estamos viendo mucho hoy, pero es algo común de la mujer que cuando pasa por el proceso de la pubertad, esa persona, esa chica tiene que realizar todo un proceso de aceptación personal, porque de repente comienza a menstruar, de repente comienza a experimentar dentro de sí misma una serie de cambios hormonales muy grandes que la dejan totalmente descolocada. No se conoce a sí misma ya más. Comienza a crecer su cuerpo, comienza a desarrollarse y especialmente comienza a ser vista o mirada y lo percibe como objeto sexual. Es algo que se sigue naturalmente de eso. Y eso hace que no se quiera a sí misma, no quiere ser vista desde una manera sexual, no quiere ser observada de esa manera, quiere seguir siendo niña. Y entonces esta ideología de género le promete un escape, un engaño, diciéndole nosotros podemos frenar ese proceso de pubertad, nosotros podemos
amputarte esos pechos que te están creciendo, podemos masculinizarte. Entonces tenemos un factor realmente de presión psicológica. Ciertamente que el cuerpo tiene un significado sagrado en el ser humano, como imagen y semejanza de Dios. Y por eso también, pero aquí ya nos vamos a la cuestión ideológica, por eso también hay personas empecinadas en destruir el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque hay corrientes ideológicas que ven al cuerpo humano como algo imperfecto que somos, pero lo ven como un obstáculo para el propio desarrollo personal y lo ven simplemente como una etapa que no tiene que necesariamente ser así. Y por eso están poniendo a la ciencia y el conocimiento tecnológico al servicio de la experimentación. Porque hay que distinguir, y esto es una distinción importante para hacer. La ciencia en sí se dedica a la observación empírica de las cosas para sacar a partir de ahí un conocimiento que sea objetivo, que sea verificable empíricamente. Lo que hoy muchas veces conocemos con ciencia en realidad no es propiamente ciencia, sino que es experimentación. Ese tipo de tecnología. Y aquí estamos hablando de biotecnología, estamos hablando, por ejemplo, de la genética que apunta a modificar el cuerpo humano. Le voy a dar un ejemplo, justito que hablamos de eso. Esta mañana salió un artículo que yo lo publiqué en mi Twitter, mi cuenta de Twitter, donde un científico español habla de lo siguiente. Mire lo que dice este científico, Miguel Beato. Estamos creando malos genomas porque permitimos, o sea, estamos creando personas con problemas genéticos porque permitimos que todo el mundo se reproduzca y tenga hijos. Eso es un problema. Lo que tenemos que hacer es controlar la reproducción de la población. Entonces, para que una persona tenga hijos, tiene que recibir un certificado donde se asegure que si ese hombre se une con esa mujer, va a tener hijos genéticamente aceptables. Pero como eso es imposible saberlo, padre, eso, porque eso es la naturaleza la que se encarga y son miles de millones de posibilidades las que se pueden dar. Entonces lo que se dice es debemos crear embriones en laboratorios que deben ser testeados, deben ser modificados, deben ser alterados para que solamente no solo los más perfectos puedan nacer, sino que a su vez sean modificados para que esas personas que son consideradas más perfectas no padezcan ciertas enfermedades, que tengan ciertas capacidades, que sean potenciados. Ese es el problema de la genética hoy en día, la biogenética, con ese deseo de superar la enfermedad, superar las limitaciones, superar la muerte, superar la ignorancia, que eso es el proyecto de la simbiosis, por ejemplo, con la tecnología. Es el proyecto principal de Google. De hecho, yo estoy sacando un libro en septiembre de este año sobre la influencia de las tecnologías y cómo está haciendo es el lograr una simbiosis para poder conectar la inteligencia humana a la nube, a la inteligencia artificial. Y de esa manera vamos a superar el problema de la ignorancia. Entonces, algo que obviamente filosóficamente hablando va a ser imposible lograrlo. Eso parte de tener una concepción errada de lo que es la inteligencia y de lo que es el ser humano. Pero se ve el cuerpo como un obstáculo, básicamente, para responder su pregunta. Entonces, ¿por qué se ve el cuerpo como un obstáculo? Entonces, tenemos cuestiones psicológicas, tenemos cuestiones que se desarrollan durante la adolescencia, durante la pubertad, especialmente en chicas adolescentes, aunque también se da en varones, con respecto a dismorfia, rechazo del propio cuerpo, y tenemos a ideólogos planteando de que debemos modificar el cuerpo humano, debemos modificar el genoma humano y debemos controlar quién es el que se reproduce y quién no se reproduzca. Y ese es el gran problema que vamos a enfrentar en las próximas décadas. Otra vez volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué hablar de estos temas? Porque nos van a imponer leyes, gobiernos como el del Petro van a imponer leyes en nuestros países donde se va a prohibir el poder reproducirse. Y por ahí va a venir la lucha pro vida, no solamente por el aborto, sino que se va a prohibir que una persona tenga hijos. Eso ya ha existido, lo vimos en las políticas del hijo único de China, políticas que han sido un desastre para la misma China. El día de hoy los chinos se están arrepintiendo, los chinos han aumentado a 3 hijos por familia, pero sin embargo ha sido un fracaso porque ya lograron meter la mentalidad anticonceptiva en los jóvenes.
El problema es que en China ya no están teniendo hijos. Y en China, por más que sean 1.000 millones de chinos, hoy en día, para el 2060, esa población va a bajar a menos de la mitad y el país va a colapsar. Entonces, cuando a mí me dicen China va a conquistar el mundo y va a dominar, yo pensaba lo mismo exponencialmente en su población. Eso no va a pasar. Y entonces lo que podemos ver es un colapso de la civilización en todos los países del mundo, lamentablemente. Eso es lo que va a ocurrir si seguimos así. Y esa es la gran oportunidad para países como Colombia, que tienen una población joven, grande, y que debe ser fortalecida y debe ser aumentada en contra de lo que nos dicen todos estos ideólogos. Sí, y aunque con la situación de Colombia, nosotros ya estamos entrando en lo que se llama un invierno Así es. demográfico, ¿no? Porque lo que usted dice, Pablo, ha entrado esa mentalidad antinatalista por muchos caminos, los medios de comunicación, la escuela, en fin, que hoy día va al paso que vamos ya estamos en las tasas donde se puede hablar de un invierno demográfico aquí en Ujú, Colombia, ujú. tristemente, tristemente. De hecho, por ejemplo, es que personas como Pablo Muñoz que vengan a visitarnos, va a ser una gira como él lo dijo, 15 días más o menos, Ujú. eh, va a estar aquí desde donde les hablo, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá, va a estar el 13 de mayo. Y yo pensaba que esto es providencial, porque Sor Lucía, la vidente, una de las videntes de Fátima, ella escribía que la última batalla del demonio sería en el tema de la vida y de la familia. Así Y es. por esa razón, yo invito a todos los que nos están escuchando por Radio María a que aprovechemos estos espacios para abrir los ojos. En Colombia, desafortunadamente, duele decirlo, estamos dormidos. En España, por ejemplo, existe una asociación creo que es de madres, de personas que han sufrido este cambio de sexo que se llama Amanda. Ujú. En Inglaterra, ya lo mencionamos, cerraron ese hospital donde se hacían esas operaciones. Aquí en Colombia eh, estamos apoyando personas que quieren este tipo de ideología, porque Claro. estamos dormidos. Por esa razón, participar de estos eventos, apoyar, y de una manera lo he dicho ya varias veces, cuando se está hablando el mismo lenguaje, que es un lenguaje cristiano, porque como decía Juan Pablo II, si no hay una apertura a la trascendencia, caemos en un materialismo práctico, es Así decir, es. los mismos con los mismos. Pablo Muñoz Iturrieta tiene esta visión cristiana, católica, y por eso damos gracias a Dios de que esté aquí compartiendo, aunque sea muy brevemente, este espacio, y de que venga aquí. Es algo realmente que yo lo veo cuando nunca agendamos las fechas, que sea el 13 de mayo, porque es el 13 de mayo, nunca se dieron así las cosas. Y aquí en un santuario mariano, que es la parroquia Nuestra Señora de la Salud, aquí en Chocontá. Pablo, ¿qué objetivo tienen estos ideólogos? Porque es destruir lo más sagrado, es decir, el cuerpo humano, es destruir lo que es una persona. ¿Con qué objetivo? Bueno, usted ya nos decía, determinar quién puede reproducirse y quién no puede reproducirse, pero esto es, ¿con qué objetivo? ¿Qué hay atrás de todo esto? Yo creo que hay muchos objetivos e intenciones que confluyen. No hay solamente uno, porque depende de quién hablamos, va a tener una intención u otra. Pero para que más o menos se entienda bien, hay personas que odian profundamente el hecho de la feminidad. Y curiosamente, estas personas son todas mujeres. En la literatura de distintos movimientos feministas que surgen en el siglo XX, comenzando por Simone de Beauvoir, pasando por Betty Friedan, por Shulamit Firestone, por Judith Butler, llegando a la actualidad
a personas como Beatriz Preciado de España, todas estas autoras que desarrollan la idea del género, la identidad de género, la idea de la teoría queer, todas coinciden en odiar profundamente el hecho de ser mujer. Todas, absolutamente todas. Y esto es para que, y uniéndolo con lo que hablaba recién del invierno demográfico de Colombia, para que el pueblo colombiano realmente abra los ojos. Las familias colombianas le abrieron la puerta a la ideología de género cuando estuvieron de acuerdo, junto con todas estas ideólogas, cuando plantearon de que en la mujer había que eliminar aquello más sagrado y único y propio y distintivo de la mujer, que es la capacidad de procrear. Todas estas ideólogas, todas, absolutamente todas, abogaron por destruir lo propio de la mujer en nombre de la igualdad de género. ¿Y eso qué fue? La campaña de los anticonceptivos. Todas las campañas de anticonceptivo que fueron subvencionadas por Planned Parenthood fueron teoréticamente justificadas por el movimiento feminista del género. Qué curioso, ¿no? La ideología de género, como ideología, tuvimos una ideología que fue necesario que se implante en nuestra sociedad. El hecho de que una mujer pueda mutilar en sí misma por tratamientos hormonales, porque estamos hablando de hormonización, estamos hablando de hormonas sintéticas como es el estrógeno, que al subir los niveles de estrógeno en el cuerpo se baja la progesterona y entonces las mujeres, y muchas lo ignoran, quedan embarazadas, pero ese embrión nunca se implanta por no tener los niveles apropiados de progesterona. Entonces estamos teniendo abortos espontáneos constantemente. Eh, Mujeres que van a escuchar esto en las conferencias y van a decir, a mí me engañaron. Sí, señora, a usted le engañaron. Y en el cielo, o en la vida futura, se va a enterar cuántos hijos abortó por esos tratamientos. Cuántos hijos abortó por la mal llamada anticoncepción, que en realidad no es anticoncepción, porque sí se concibe. Lo que es anti-implante del embrión en su sistema reproductivo. De hecho, la Asociación de Ginecólogos de los Estados Unidos cambió la definición de concepción porque en ese momento el aborto no era legal en el 69, entonces dijeron vamos a llamar concepción al momento en que el embrión se implanta en el vientre materno. Ahí recién va a ser concepción. Y hoy en día hay un gran debate en los Estados Unidos porque la mitad de los médicos ginecólogos dicen no, 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 concepción significa cuando se unen los dos gametos y el embarazo comienza ahí. Y los otros dicen, no, se da ahí la concepción, pero el embarazo comienza recién cuando se implanta, ¿no? Entonces, miren lo que es una mentira que se implanta o se impone por un juego lingüístico. Entonces, cuando la mujer latinoamericana, colombiana, norteamericana, canadiense, desobedece las enseñanzas certeras y bioéticas de un documento como la humanidad, y es esa mentalidad anticonceptiva que hoy existe en el pueblo colombiano, la que fue precursora y hace posible la ideología de género hoy en día. Esa es la realidad. Entonces, el ataque al cuerpo comienza con eso. ¿Y qué intereses hay? ¿Qué intereses hay detrás de esto? Decía, mujeres que odian profundamente el cuerpo y otras mujeres que aceptan esta ideología de la anticoncepción por una conveniencia personal o son forzadas por esposos egoístas a una conveniencia personal como esta. Tenemos el caso de las compañías que ganan miles de millones de dólares con los tratamientos hormonales, ya sea de anticoncepción, que es un tratamiento hormonal, como los tratamientos que tienen que ver con los bloqueadores hormonales y hormonización de niños, adolescentes y adultos. Las compañías farmacéuticas que se dedican a este negocio ganan miles de millones de dólares al año, hasta el punto de que se ha proyectado que el mercado va a crecer tanto de aquí al 2028 que se invita a los grandes inversores, los fondos inversores más grandes del mundo, a que inviertan en este negocio porque va a explotar gracias a la ideología de género, gracias a la educación sexual y gracias a las leyes que se están aprobando en todos los países. Esto se dice literalmente en los informes financieros de estos grandes fondos. Entonces, hay muchos intereses aquí de fondo, ¿no? Pero uno de los más importantes que mueve todas estas ideologías es el dinero. Es un negocio millonario. Y por lo tanto, los grandes bancos, que son los que se benefician de todas estas prácticas, le imponen a nuestros países el aceptar estas leyes como condición para recibir subvenciones o financiamiento. Y eso también nos muestra que entonces Colombia
no es un país libre. Colombia es un país totalmente subordinado a todos estos intereses extranjeros. Como es la Argentina, lo es México, lo es Perú, Chile, todos nuestros países, lamentablemente. Este Petro se hace el malo, se hace el macho, como decimos en Argentina, se hace el antisistema, pero es un títere del sistema, esa es la realidad. Y lo peor de todo, padre, es que yo cuando estuve en Colombia en el 2019, fui a las iglesias y estaban llenas en las misas diarias, misas de domingo, pero es una vergüenza que ese pueblo haya puesto a un criminal como Petro en el poder, una persona profundamente anticristiana, anticatólica, cuyo programa de gobierno va totalmente en contra de todo lo que nosotros creemos y profesamos. Y esto va a terminar coartando nuestra libertad de poder ejercer nuestra fe, de poder valer nuestra fe en la esfera pública. Esto ya está ocurriendo, lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta. Pero cuando tú tienes leyes que te obligan a mentir con respecto a la identidad de género, ahí se acabó todo, porque tienes un gobierno con un aparato estatal y legislativo que te obliga a mentir, que te obliga a aceptar como legales crímenes, como el aborto, por ejemplo, como la eutanasia, que ya está ocurriendo en Colombia, como la humanización de niños, como la ideología de género en las escuelas. Esto realmente es criminal. Y entonces esto significa que hay un problema cultural enorme, no solamente en Colombia, sino en todos nuestros países, porque el mismo pueblo católico está poniendo a los enemigos al poder. Y eso es inconcebible realmente, es inconcebible, siendo que en Colombia, como en muchos otros países, hay y surgen opciones políticas que van a respetar y que están de acuerdo con lo que nosotros profesamos. Lo que pasa es que no reciben el apoyo, ¿no? No reciben el apoyo. El caso de Colombia fue paradigmático porque en la segunda vuelta tuvieron que decidir entre Petro y este otro señor cuyo programa ideológico era el mismo. Era el progresista exterrorista o un progresista liberal, pero eran la misma basura ideológica, ambos. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué, por ejemplo, con Ciudadanos, que era un proyecto político que respetaba los valores cristianos, no recibió el apoyo? Al menos logró un espacio, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que en todos nuestros países haya un problema profundamente político, porque antes que eso hay un problema profundamente cultural? Y esto que está mencionando Pablo Muñoz, hay una ONG que se llama Puertas Abiertas, que estudia la persecución religiosa en el mundo. Ujú, Hace, en pandemia, es decir, hace que 3 años más o menos, Colombia estaba ocupando el lugar número 50. Y allí aparece el listado y la causa. El número 50. Después ganamos posiciones y estamos en el número 39 y ahora en el último informe que vi, que corresponde al año pasado, que se publica este año, a comienzos de este año, Colombia, nosotros los colombianos, estamos ocupando el número 25 dentro de los países de mayor persecución en el mundo. ujú, Lo que está diciendo Pablo no es ninguna exageración. Esto significa que estamos perdiendo espacios en nuestra libertad religiosa. Dentro de las causas que allí establece esta ONG Puertas Abiertas, el informe está ya ustedes lo pueden googlear, Puertas Abiertas, listado de persecución, y allí les aparece, no les estoy diciendo mentiras, no me estoy inventando nada, allí aparece que la principal, no la única, la principal causa de persecución religiosa aquí en Colombia son las decisiones de los estrados judiciales. así es. Eh, son leyes que no consultan el bien común. Un pueblo que está en contra del aborto, y salen unos 5, creo, magistrados de la Corte a decir que no, que hay que el aborto y no pasa nada. Estamos perdiendo libertad religiosa. Lo que está mencionando Pablo no es ninguna exageración. Y una amiga nuestra, y aquí lo menciono porque ella estaba aquí en estos espacios de Radio María, Luz Karina Barba, una gran amiga nuestra en común, ella en algún momento decía que el plan B
de la política antinatalicia es el aborto. El plan A ha sido siempre los anticonceptivos. Así es. Ahora, Pablo, pues ya es que Dios mío, realmente, pero lo vamos a tener aquí presencialmente, así que este espacio, que sea un abrebocas, pues se dan cuenta de la profundidad de cómo maneja el tema. Pablo Muñoz, algo, ya quedan 10 minutos. ¿Cómo las familias, los jóvenes, los matrimonios, cómo podemos nosotros, eh, no diría no me gusta la palabra defendernos, pero cómo nosotros podemos vivir la cultura de la vida, como diría Juan Pablo II? ¿Cómo nosotros nos podemos abrir y contrarrestar esta cultura de la muerte que parece avasalladora, pero no lo es? ¿Cómo en los hogares, los padres de familia, los hijos, cómo nosotros podemos contrarrestar esta cultura de la muerte, Pablo? Yo creo que cuando el Papa Juan Pablo II hablaba de una cultura de la muerte, no se refería específicamente o solamente a cuestiones como el aborto y la eutanasia, porque el aborto y la eutanasia son síntomas de algo mucho más profundo. El Papa se refería a una mentalidad que subyace luego a esas acciones, a un problema cultural. Por eso habla de una cultura, la cultura que subyace luego a políticas, que subyace a leyes. Y esa cultura es una cultura de la muerte en el sentido en que trata de destruir toda la herencia de nuestra civilización cristiana, la mata, pero no ofrece nada a cambio. Eso es algo muy propio del posmodernismo, deconstruir. Hay que deconstruir la masculinidad, hay que desconstruir a la mujer, hay que desconstruir la familia. ¿Y cómo lo desconstruimos? Destruyéndolo. ¿Y qué ofrecen a cambio? No ofrecen absolutamente nada a cambio. Queda un vacío total. Por eso es la muerte absoluta. Y entonces nosotros lo que tenemos que entender y tenemos que partir de eso. Muchas veces el enemigo, mira, conociendo el enemigo, nosotros vamos a muchas veces poder elaborar una estrategia que nos sirve para crecer. Es algo clásico. De hecho, en la teoría militar del medioevo, cuando nosotros estudiamos, veíamos que las ciudades estaban todas amuralladas. Estuve hace poquito en San Juan de Puerto Rico, una ciudad completamente amurallada, que siguieron el estilo medieval los españoles que construyeron esa tremenda ciudad que a pesar de huracanes, vientos, lluvias, mares, está ahí inmóvil esa tremenda ciudad amurallada del viejo San Juan. Y entonces lo que ver y estudiar, rodear ese muro y ver cuál es el punto más débil. Y por ahí atacaban eso. Y en la vida espiritual de cada uno de nosotros pasa lo mismo. El demonio nos va a tratar de conocer, por ejemplo, ¿no? Y va a ver cuál es el punto flojo de cada uno de nosotros y por ahí va a ir. Y el hecho de ser consciente de ese punto flojo nos ayuda a fortalecernos y a mejorarnos. Entonces, en definitiva, el enemigo nos termina ayudando. Y hoy en día, yo creo que la familia tiene que hacer eso, darse cuenta de que hay un ataque cultural y cómo vamos a contrarrestar por medio de una contrarrevolución cultural, tratando de vivir nuestra cultura. ¿Y cómo se vive la cultura? Hay varios aspectos de nuestra cultura católica que hay que recuperar, porque es culpa de las familias también que esta cultura católica está desmoronándose. Darle prioridad a los hijos, darle prioridad a las relaciones humanas, darle prioridad al amor, darle prioridad al tiempo con Dios, al crecimiento personal, que tiene que ser no solamente técnico, sino que también tiene que ser espiritual, tiene que ser cultural. Una pregunta muy sencilla, ¿cuántos libros se leen en una familia? Eso nos va a dar una respuesta muy grande. Yo voy a una casa y me voy a fijar el orden, qué tipo de orden hay, qué tipo de acciones toma esa familia para tratar de vivir en un lugar más digno. Más allá de si son pobres o no, vivir en un lugar digno, donde no estén las cosas tiradas por todos lados, donde haya limpieza, donde se busque lograr la belleza. ¿Cuántos libros se leen en esa casa? Porque todos tienen dinero para pagar el DirecTV. Después la gente viene y dice, soy pobre, pero todos tienen su antena, ¿no? Con el dinero que gastan mensualmente,
en pagarse su Netflix podían comprarse un libro. Vida, que vengo coleccionando desde que tengo 11 años o antes, porque uno ahorraba. Yo nunca pagué por Netflix, nunca pagué por televisión, nunca tuve televisión en mi vida. Entonces, cada mes un libro. Por más pobre que uno sea, uno siempre podía lograr algo. Y uno ve cuando hay una familia que no lee, que no estudia, que no conversa, que no están leyendo un libro y debaten entre ellos, vamos a tener una familia con grandes deficiencias que está produciendo niños deficientes para enfrentarse al mundo actual. Eh, Niños que no saben hablar, niños que no saben comunicarse, niños que no saben relacionarse, niños que no saben saludar, que no tienen las condiciones básicas propias del ser humano. Eso es un problema grande, es un problema humano. Entonces las familias tienen que comenzar a replantearse su papel de formador y dejar de lado esa excusa de que los hijos se lo dan al Estado para que se los eduque. Porque si a los hijos se lo dan al Estado, ¿quién es el Estado? El Estado son los exterroristas que están gobernando hoy Colombia. ¿Cómo esa gente inútil que salió de la selva, que tiene sangre en sus manos, le van a educar a sus hijos? No se los van a adoctrinar, se los van a ideologizar, se los van a fanatizar. Es un problema grande. Cuando vimos los desmanes en Colombia, gente que salía a destruir la propiedad, a matar, eran todos en su mayoría jóvenes. Eso es una señal de que vienen de familias que han fallado en su función. Las familias han fracasado. Y yo a las familias colombianas les voy a decir eso. Si ustedes tuvieron un hijo en esos desmanes, ustedes como familia fracasaron. Y se tiene que comenzar a replantear absolutamente todo de cómo están haciendo las cosas porque solamente están logrando hijos fracasados. Y saben que ningún padre quiere ver que su hijo fracase. Y por eso hay que replantearse las cosas antes de que sea demasiado. Colombia en estos días, porque hay una necesidad enorme realmente de formación. Cuando los padres han abdicado sus responsabilidades y hay una ignorancia tan grande de qué significa ser padre, de cómo educar a los hijos, de cómo educarlos en la virtud, de cuestiones prácticas, porque lamentablemente eso no se ha transmitido de generación en generación, se ha perdido y tampoco eso se enseña en las escuelas, tampoco se enseña en el sistema de educación, porque el sistema de educación que quiere tener gente totalmente inútil, totalmente manipulable. ¿Por qué? Porque de esa manera se aseguran que ese niño inútil, manipulable, el día de mañana vote a Petro, su sucesor. Es la manera como se perpetúan todos estos gobiernos. Y así nos van manejando y nos van llevando como ovejas. Esa es la realidad. Pues muchas gracias, Pablo. No sé si va a estar en Cartagena, no sé si va a estar en Cartagena, En pero Barranquilla, cerca de Cartagena, en Barranquilla voy a estar. En bueno, Medellín, Bogotá, Pereira. allá está la ciudad amurallada. Precisamente ahorita que hablaba del viejo San Juan en Ujú, Puerto Rico, esa es la muralla, la familia. así La es. familia es esa muralla y no es, digámoslo así, la familia, no, es tu familia, Ujú, eres tú con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, eres tú la muralla y tienes un deber, ese deber es el deber de formarte, el deber de formarte y de informar, el ujú. deber de crecer cada vez más en tu relación matrimonial, el deber de mejorar cada día más como papá, como mamá, el deber de asumir responsabilidades como hijos. Tienes ese deber. Pues Pablo, muchas gracias. Aquí nos encontraremos con los brazos abiertos. Colombia lo acoge a usted, Pablo, con los brazos abiertos. Lo esperaré aquí el sábado 13 de mayo en la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá, que aquí hago algo que es justo. Los colombianos saben que Chocontá pues, es una comunidad rural y Pablo ha querido venir aquí. Y eso es algo que se valora y dice mucho de una persona. Pues Pablo Muñoz, muchas gracias y aquí lo Gracias, padre. esperamos con los brazos abiertos. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias y nos vemos pronto ahí en Colombia, si Dios quiere. Chao, chao. Todo el trabajo que realizo en este canal es gracias a la generosidad y apoyo de cada uno de ustedes. Así que si quieres colaborar para que pueda continuar ofreciendo cursos gratuitos y videos de formación sobre distintos temas de actualidad, te quiero invitar a que me apoyes
ya sea como miembro especial de este canal o por medio de una suscripción en Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.